Feliz día con todos. Hoy día tengo la alegría de entrevistar a una querida amiga. Bueno, tenemos una larga historia con ella. Yo trabajé con ella hace muchos años. Creo que fue su primer trabajo. Bueno, ella les contará. Así que ella ha venido a contar su historia, su caso de éxito, de cómo vivió el proceso conmigo. Así que bueno, se las presento. Dori, por favor, preséntate. Dinos quién eres, a qué te dedicas. Hola, Vero, muy buenas tardes. En realidad, sí, pues, fue mi primera práctica contigo, real, de prácticas preprofesionales. Soy ingeniera industrial en la misma casa de estudios que tú, de San Marcos. Me dediqué a trabajar en lo que es ingeniería industrial. Sin embargo, en el camino, pues me di cuenta que había ciertas cosas que no iban conmigo, entonces decidí dar un alto y hoy por hoy soy agente inmobiliario. Trabajo en un proyecto propio en Tarapoto y me estoy dedicando a todo lo que es bienes y raíces. Ah, excelente, qué bueno, me alegro. Siempre hay que pivotear, cambiar, se vale cambiar, así que bienvenida. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito en qué situación te encontrabas antes de tomar el mentoring uno a uno libera tu potencial. A ver, bueno, creo nos vimos unos días antes en una reunión con amigas en común y te conté también un poco por lo que yo estaba pasando por un proceso de divorcio bastante fuerte, doloroso en realidad, me había sentido demasiado pegada a mi pareja, tenía muchos conflictos, muchas creencias en realidad y muchas cosas que inconscientemente había vivido de niña que las estaba repitiendo y no lograba identificarlas, pues, ¿no? Ya con el mentoring, pues supe identificarlas, supe buscar en realidad qué era lo que me estaba haciendo daño para poder ir curando poco a poco, que fue lo que me ayudó también a poder salir y encontrar otras soluciones. Ujú. Y cuéntanos, ¿qué te motivó a comprar el mentoring? En realidad el deseo de cambiar, el deseo de cambiar, el deseo de ser mejor persona y el deseo realmente de aprender a reconocerme, ¿no? Porque cuando uno aprende a reconocerse, pues aprende realmente y sabe cómo puede salir de donde se encuentra en ese momento o por qué en realidad esas heridas están realmente, o por qué tenemos esas heridas que cuando nos suceden algo, pues es como que te chancan esa herida y te duele mucho más y a veces pues repercutes en cosas de ira o en estados de tristeza o depresiones porque lastimosamente vas chancando esas heridas. Mientras no las cures, pues obviamente esas heridas van a seguir sangrando. Ujú, claro, es como que inconscientemente metemos el dedo en la llaga y no sabemos por qué nos duele tanto, ¿no? Exacto. Y claro, y como no sabes, no, o sea, no sabes de dónde viene, no sabes qué hacer, no sabes cómo trabajarlo y eso te va hundiendo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del mentoring, Doris? En realidad, la primera vez que viví regresiones contigo, que fue vivir al pasado y ver exactamente qué cosas me habían hecho o habían marcado en mí ciertas cosas o ciertos capítulos de mi vida, ¿no? Que luego aprendí, reconocí ciertas cosas porque actuaba de ciertas maneras ante tales eventos. Y es ahí donde yo hago un giro, en realidad, ¿no? De esas situaciones que no eran realmente lo que yo, inclusive yo había pensado siempre que habían pasado de esa manera. Sin embargo, en las regresiones me di cuenta que no. O sea, yo había sufrido lastimosamente muchos años creyendo una historia que no era cierta. Cuando hicimos las regresiones, pues me di cuenta pues que no era exactamente lo que yo pensaba que había sido, sino que habían sido otras situaciones y pude realmente salir de ese, liberarme. Sentí una liberación real porque era como que había sufrido por algo que no era cierto y me sentí liberada, totalmente como que me quitaron un peso de encima. Y Qué también sé que maravilloso. rompí también la cadena generacional ahorita con mi hija, ¿no? Qué bueno, maravilloso. De verdad que es increíble todo lo que uno puede llegar a liberarse y sanar y de repente creer lo que pasó, que una historia que en realidad no fue así, ¿no? Que viene de otro lado y peor, inconscientes totales de la problemática. ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos, Doris? Resultados obtenidos que me sentí más tranquila, me sentí mucho más liberada, me sentí más reconfortante conmigo, porque en realidad, como bien dices, pues a veces creamos esa historia, ¿no? Y nosotros mismos nos hacemos daño contándonos una historia que no pasó y cuántas veces me puse a pensar cuántas veces y cuántas cosas yo me podía haber estado imaginando que no habían sucedido y que sin embargo solamente mi mente las había creado. Entonces me sentí más liberada, me sentí más tranquila, me sentí como que, qué chévere, ¿no? Esto no pasó realmente. Mi mente fue la que creó esta historia y qué bonito que pudiste darte cuenta porque retrocedí a mí.
4 o 5 años y me vi ahí y no era la situación que yo siempre había pensado, era totalmente diferente y me sentí súper tranquila, súper relajada, era como que me pedí perdón realmente porque era como que yo misma me había hecho un daño inconsciente de situaciones que yo no había vivido o me había culpado de cosas que no habían pasado y que obviamente tampoco era mi culpa, pues, ¿no? Ujú. ¿Y qué cambió, Doris, para que tuvieras éxito? ¿Qué cambió? Mi forma de ver la vida, de verla de diferente posición, de diferente vista. Inclusive ahí también tomé algunas otras decisiones, también estudié coach, porque también vi que en cierta forma nosotros hemos nacido para servir. Hemos nacido para servir y servir a los demás, y que cada cosa que nos pasa nos ayuda a servir a otros, porque es nuestro aprendizaje con el cual nosotros vamos a apoyar a otras personas, vamos a poder decir, oye, mira, esto quizás lo estás viendo de esta manera, pero si sales de ahí y lo ves desde arriba, pues vas a ver otra situación. Y eso es lo bonito en realidad, ¿no? Gracias a ti también aprendí a ver la vida de otro punto de vista, aprendí a verlo de diferente manera, aprendí a salirme de la zona, de la escena, ya no ser ni la protagonista ni la víctima, sino el tercer ojo que miraba desde arriba, pues, ¿no? Qué Y desde ahí pues, lindo. fui viendo varias cosas, pues, ¿no? Ujú. O sea, cambiaste tú. De verdad que sí, porque yo era una chica que estaba llorando mucho, me deprimía, literal, podías barrer el piso conmigo si querías. Entonces, me ayudó bastante reconocer ciertas actitudes o ciertas creencias pues, que había tenido a lo largo del tiempo. Ujú. ¿Y qué le dirías a otras personas que todavía no han llevado el mentoring cuando uno libera tu potencial? ¿Qué les diría? Que se lancen a la piscina, que no tengan miedo, porque a veces por miedo a encontrarnos con cosas que no queremos o con situaciones que seguimos viviendo y repitiendo, pues no rompen patrones, ¿no? Entonces la vida es muy cíclica y nos va repitiendo los patrones hasta que podamos aprender realmente qué es lo que hemos venido a aprender. Entonces es llevarlo, buscar esa calma, buscar esa paz, esa tranquilidad. Obviamente que en la vida siempre van a haber retos, sin embargo, uno ya aprende a manejarlas de diferentes maneras o busca otras herramientas también para seguir aprendiéndolas, ¿no? Sin embargo, con estas herramientas, pues nosotros podemos entender y comprendernos desde dónde viene, desde la raíz, para, como indicaste, ya no seguir dándonos en la llaga, sino curar esa herida y ir avanzando poco a poco. Ujú. Ay, muchísimas gracias, Dori. Bueno, y algo que siempre les digo es, una persona herida hiere a los demás. Entonces, sanemos esas heridas que tenemos para dar mejor regalos al mundo, mejor regalos a nuestras familias, a nuestros hijos, porque así como Doris dice que ella cambió, eso le sirvió para cortar el patrón con su hija, para ser una mejor persona, para ayudar e inspirar a otras personas. Ella también se dio cuenta que todas sus vivencias pueden servir para inspirar y ayudar a otras personas. Así que, Doris, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por Así abrir tu corazón, contar tu experiencia y bueno, algo más que quieras decir para terminar esta entrevista. Sí, Verónica, bueno, creo que nos conocemos hace más de casi 20 años, de 18 años, y en realidad siempre he contado contigo, con tu apoyo, con tus consejos desde que era practicante en la carrera. Si bien es cierto, no nos llevamos muchos años, pero, pero siempre he reconocido en ti mucho talento, ¿no? Entonces, sé que estás creciendo, sé que vas a llegar súper lejos y también sé que vas a ayudar a miles de personas a ayudar a encontrarse, porque eso es lo más importante, encontrarse y reconocerse a uno mismo. Así es. Y te Bueno, felicito por la labor que haces, muchas la honra en gracias. realidad. Muchas gracias, lo tomo con mucho amor, con mucho cariño. Que Dios te bendiga y la verdad, Doris, tenemos que seguir llevando a estas almas, a estas personas a encontrarse y regresar a su hogar, a su fuente, que es Dios. Que ahí es donde uno realmente consigue la paz, consigue el amor y consigue todo eso que uno anhela. Y eso sí, Él no promete que no te vas a tener dificultades. Eso no es su promesa. Siempre vamos a tener retos, siempre vamos a tener obstáculos, pero al estar más cerca de Él, estos obstáculos van a ser más fáciles de sobrellevar. Así que Doris, que Dios te Bien. bendiga, te amo mucho Gracias, y nos cuídate. vemos Gracias pronto. por tu tiempo. Cuídate, chao. Cuídate.